caso nos acompaña Ernesto Paiva, que es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, quien nos va a introducir en el fascinante mundo de la ciencia de datos y su aplicación en nuestras organizaciones. Le brindamos un fuerte aplauso. El aplauso para esta Ernesto. charla. Gracias. Adelante, gracias Ernesto, muy amable. Buenas. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, mientras llega gente, vamos a jugar también un poquito. No voy a hacer el chiste que hacía antes por las dudas. Antes yo decía, todos tienen una bomba abajo del asiento y se me quedé una vez sin nadie que escuchara. Pero imaginen que tienen adelante de ustedes una bomba. ¿Sí? Y les pido entonces que corten el cable azul para que no explote. ¿Sí? El azul. ¿Sí? Entonces, ¿cuál cable cortan? A, B, C, D o E. ¿Por A? Levanten la mano. ¿El A? ¿Por el A quién levanta la mano? Por favor. Nadie. El A no. ¿El B? ¿Por el B? Por el B. 1. ¿Por el C? 1, 2, 3, 4. ¿Por el D? 2. ¿El E? El resto. Bien. Si fuera una bomba abajo del asiento, casi todos están explotados. ¿Y ahora? ¿Cuál era? El B. ¿Sí? El B, uno se salvó. Bien. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? ¿Y por qué adivinaste el B? ¿Por qué te pareció el B que era el correcto? Ah, muy bien. Cuando tomamos decisiones, sí, acá viene la historia, depende de qué datos tenemos, es como podemos tomar las decisiones. ¿Sí? Y muchas veces no tenemos la calidad de los datos que necesitamos y lo tomamos ¿en qué forma? Intuitiva. Algunos habrán podido ver, bueno, a ver qué me dice el cerebro de cuál de esos es el más cercano a azul y lo hago bien desde el corazón, ¿sí? O trabajar con a ver cuál es la secuencia. Pero es más lento que si yo tengo exactamente cómo es. ¿Sí? Entonces, si queremos avanzar sí o sí con la ciencia de datos, con inteligencia artificial, con toda la tecnología que tenemos hoy, ¿sí? Necesitamos sí o sí que tener buena calidad de datos. Sin buena calidad, lo demás no sirve. ¿Sí? Y por otro lado, como decía el disertante anterior, todo se trata de tomar buenas decisiones. ¿Sí? Y vieron que por ahí uno puede perder el partido, como dijo él, pero si lo dio todo, está fantástico. ¿Cómo lo damos todo? Y dar todo es tomar la decisión con la mayor cantidad de datos para que sea lo más objetiva posible y menos subjetivo. Si bien históricamente se ha tomado muchas decisiones en forma intuitiva, por la experiencia, porque ya sabemos, porque nos pasó algo parecido, el problema de eso es que, además de que depende lo que piense una persona y nos va a llevar a discutir mucho más dentro de un consejo de administración cuando hacemos desde lo que yo viví, más de lo que datos que tenemos, es muy posible que si nos va mal, la podamos justificar. ¿Cómo justifico que yo tomé una decisión por mi experiencia, por mi pasado? ¿Sí? Entonces, tomar decisiones basadas en datos empieza a reducir esos sesgos que tenemos, empieza a mostrarnos otras variables que antes no la veíamos, porque solamente lo veo con mi perspectiva, depende de lo que yo viví. En cambio, si lo veo con la perspectiva de muchos datos, no depende solamente de lo que yo viví, sino de lo que le sucedió a muchas personas. Y además, tengo algo fantástico que la puedo medir y la puedo verificar. ¿Sí?
Entonces, los datos complementan, la intuición va a estar, vamos a tener que hacer un balance entre nuestro cerebro y los datos, ¿sí? La parte nuestra siempre va a estar, pero además de que esté, mientras nos basemos en datos medibles, o sea, que han sido medidos y que han sido controlados, vamos a estar mejor de tomar buenas decisiones, ¿sí? Entonces, si nos equivocamos, vamos a poder justificar, che, a ver, ¿qué parte no vimos que nos hizo equivocar? Siempre puede haber un error de equivocación, pero hay que ver qué parte no vimos. Entonces, el primer punto que nos tenemos que preguntar es cómo podemos cuantificar ese valor de los datos, es decir, cuánto valen los datos que tenemos. ¿Sirven los datos que tenemos? ¿Sí? Datos o información. Entonces, tener buenos datos, o sea, todos tienen sistemas recontraprobados en sus cooperativas, ¿no es cierto? Sí, ya hace años que trabajan con esos sistemas, hace años que toman decisiones con esos sistemas, etc. Entonces, mientras mejor estén los datos, mejor va a ser la precisión y menos la incertidumbre. Mientras menos incertidumbre, las decisiones son más objetivas y más fáciles. Después, antes teníamos un problema. El problema era que no teníamos datos. O sea, recabar datos era un problema. Procesar esos datos era un problema. Y teníamos que tomar decisiones en base a una cantidad X de datos, porque era la capacidad que teníamos de procesar esos datos. Hoy la capacidad de procesar de los datos es infinita, no nos importa la cantidad. ¿Sí? Podemos usar todo lo que nos da la ciencia de datos, podemos utilizar la inteligencia artificial y podemos procesar muchos datos en poco tiempo. Lo que antes nosotros decíamos, tenemos que tomar una muestra para saber qué sucede, hoy no, tomamos la población entera. Y buscamos más datos. Entonces, eso nos va a identificar nuevas oportunidades. Y eso es lo que hablaba Ariel al principio. Tenemos que estar viendo nuevas oportunidades. ¿Cómo vemos nuevas oportunidades? Buscando esos datos. Antes, si yo necesitaba saber qué es lo que quería todo un pueblo, ¿podían llegar a tener a un pueblo en una reunión o que vayan a una asamblea? ¿Van a la asamblea los asociados? Poco. Pero puedo consultar inmediatamente a través de un WhatsApp. Puedo tener muchos datos a través de un WhatsApp. ¿Sí? ¿Qué quieren, qué no quieren, cómo les gusta? Entrar a las redes, ver de qué se quejan, qué no se quejan. Tengo muchos datos. Entonces, esos datos, si los proceso, los trabajo, los convierto en valor, me van a optimizar los procesos, me van a dar más eficiencia operativa. Vamos a mejorar la experiencia del asociado, ¿sí? Y además, con todo lo que tenga que ver con los cumplimientos legales y normativos que tenemos, vamos a mitigar los riesgos de no cumplir en tiempo y en forma. Y además, como si esto fuera poco, vamos a fomentar la innovación, que hoy si no mejoramos poco a poco, morimos poco a poco. No hay chance. O es una o es otra. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es esto. O sea, producir información es un proceso que entra datos, información y sale esa información procesada. El punto está si tomamos decisiones en datos incorrectos o incompletos. ¿Sí? Una de las cosas cuando hablamos de gestión Lean es, en términos lindos dice garbage in, garbage out. Lo que le decimos, entra porquería, sale porquería. Si yo tengo datos que no sirven, por más que lo procese con cualquier inteligencia artificial, con cualquier ciencia, me va a salir porquería. Y el otro tema, que en la cultura que nosotros tenemos, es, tenemos los datos,
confío que tengo el dato, pero lo verifico. Es decir, tengo control sobre ellos. Muchas veces, y nos pasa a nosotros, que cuando decimos vamos a establecer puntos de control, ¿qué? ¿Desconfías de mí? No, no desconfío. O sea, tomamos al control como desconfianza. No, el control es todo lo contrario. Me da más confianza de que la cosa está bien. Y te da la confianza también a vos que como ser humano nos podemos equivocar y lo voy a detectar rápido. Que si no lo detecto en el momento, ¿qué pasa cuando los errores no los detectamos en el momento? ¿Qué termina pasando con eso? ¿Se tratan de ocultar? ¿Terminan siendo una bola más grande? ¿Sí? Y terminan impactando tremendamente mal. Porque tenemos miedo a decir nos equivocamos. No hay que tenerle miedo a equivocarse. El problema no es equivocarse, el problema es permanecer en el error. Ahora, si una persona se equivoca siempre, todos los días, toda la hora, ese es otro problema. Pero el error siempre está, el error humano siempre está. Y el tema es, ¿cómo lo detecto rápido? Con controles rápidos. Tengo controles rápidos, entonces puedo verificar esos datos rápidamente. Entonces, un juego. En 20 segundos, traten de encontrar los dos números que faltan. ¿Están listos? ¿Los encontraron? Estaba fácil. ¿No? ¿No lo encontraron? Bueno. Si le preguntamos a la IA, ¿lo encontrará? ¿Sí? ¿Creen que sí? Miren, se lo pregunté a Gemini. Así, le puse la imagen y dije, Gemini, encontrame los dos números que faltan. Gemini me respondió esto que van a ver a continuación. Traducido, vamos al último renglón que es lo más importante. Me dice, sin más información sobre el conjunto de datos que se extraen, no es posible dar una respuesta definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay inteligencia artificial que encuentre un error cuando los datos los tengo mal. ¿Sí? Entonces, hoy tenemos un gran desafío en esa calidad de datos. ¿Tenemos datos? Sí, los tenemos a montón. ¿Son buenos? Y es una pregunta honesta que nos tenemos que hacer. ¿Realmente son buenos? ¿Están a tiempo? Porque si son buenos, está fantástico. Pero si no están a tiempo, por más que sean buenos, tampoco nos sirven. Entonces, tenemos que, primero, tratar de evitar que sean incompletos o erróneos. ¿Sí? Porque cuando necesitamos después tener que ir a recabar la información que no recabamos en el momento de entrada, es casi imposible, más si tenemos un volumen enorme. Ahora tenemos una sobrecarga de información, es decir, antes el problema era que no teníamos datos, ahora el problema es que tenemos muchos datos. Entonces, tenemos que saber cómo procesar esos datos. Y necesitamos gente que sepa analizar esos datos de forma rápida y eficiente. El problema de antes era tomar la decisión correcta, es decir, tener la respuesta correcta. Hoy el problema es hacer la pregunta correcta. Cambió, porque lo otro lo hace una máquina y lo hace muy bien cuando tiene buenos datos. Cuando tiene malos datos, nos va a tirar cualquier cosa. ¿Sí? Hoy es cómico, mi señora da en un secundario. Cualquier pregunta que hacen los chicos, ahí nomás, van a Gemini. Tema que no preguntan mal y leen mal. Entonces, no leen, entonces responden cualquier cosa. ¿Sí? Entonces la otra vez creo que le había preguntado cuál era el proceso de tamización. Y la máquina buscó cualquier otra cosa y era solamente hacer esto, ¿sí? Bueno, entonces,
Eso nos puede pasar muy comúnmente, es saber preguntar bien y saber leer lo que la información nos tira. Es decir, no podemos confiar exactamente lo que nos tire. Y hay que saber a quién le preguntamos, cómo le preguntamos y a dónde le preguntamos. Entonces, los datos siempre fueron fantásticos, pero hoy, al tener una capacidad de procesamiento tremenda en las máquinas, es realmente el nuevo petróleo. Entonces, si tenemos malos datos, lo primero que vamos a tener vamos a tener decisiones incorrectas. Toda decisión incorrecta produce pérdida, sea como fuere, ¿sí? Después vamos a tener ineficiencia operativa, porque un mal dato no me tira qué realidad tengo. Y si no me tira la realidad que tengo, estoy gastando de más. Una cosa simple y que seguro les puede pasar. ¿Han visto los últimos 2 inventarios de sus pañoles? ¿Alguno se puso a comparar los últimos 2 inventarios? ¿Vieron la cantidad de bienes obsoletos que hay en los pañoles? ¿Sí? Porque se compraron. Y se compró, ¿y qué pasó? No se usó. Entonces esa compra estuvo mal hecha, porque si no se iba a usar. ¿Y después qué pasó? No, pero ya no se usa más porque cambió la tecnología. ¿Y por qué compraste tanto? Y eso es porque no mido. Y si no mido, no controlo. Y si no controlo y no mido, no hay nada que me vaya a decir la información. No hay ciencia de datos, no hay inteligencia artificial que me diga lo que yo no le pude decir para que me lo esté controlando. Ahora, si llevo los inventarios, puedo tener una maquinita que me diga automáticamente, che, ¿cuánto tengo que comprar? ¿Qué cantidad tengo que comprar? Cuando yo le pongo las variables correctas, sí. ¿Tengo todo óptimo? Sí. ¿Tengo todo eso? Sí. ¿Lo tienen muchos de los sistemas que utilizan hoy? Sí. ¿Pero lo alimentan? No. ¿Sí? Entonces, todo eso también nos empieza a ser costos ocultos. Después viene el otro. Esto me pega a mí. Llega fin de año, hay que presentar el balance. Me mandan los datos, hago la auditoría. Che, acá la contabilidad dice esto y el listado que vos me mandaste dice esto. Entonces, vuelve para atrás. Después viene el problema, ¿qué era lo cierto, la contabilidad o el listado? Si la contabilidad era lo cierto, ¿qué listado tengo para controlar? Y si el listado es lo cierto, ¿qué me dice la contabilidad? Pero aparte de ese costo, hay una persona que me mandó la información y después tiene que empezar a analizar todo el año porque no daba. Horas, tiempo. Ese tiempo que me lo da a mí, no se lo da a la empresa. ¿Sí? Y después me manda la información y me empieza a dar explicaciones. No, porque esto salió de acá, pero esto cosa y esto lo vamos a cambiar el año que viene porque entró esto. Y así 1, 2, 3, 4, 5 cuentas. Entonces, ¿y el consejo de administración? ¿Con qué información, con qué datos tomó una decisión? ¿Con la del listado? ¿Con la de la contabilidad? Si ustedes tienen un reloj, saben qué hora es. Si ustedes tienen 2 relojes que tienen 2 horas distintas, no saben qué hora es. ¿Sí? Entonces, ¿van a llegar a tiempo? No. Entonces, si yo además pasé por estas 3 cosas, llega un punto que no confío más en la información que me dice la parte administrativa. No confío. Y si no confío, ya dejé de tomar decisiones en base a los datos y empecé a tomar decisiones en base a la intuición. ¿Y es bueno eso? No. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, probemos el mismo ejercicio, pero ahora está así. ¿Me pueden decir los números que faltan? Lo encontraron, ¿no? No hace falta 20 segundos. El orden y la calidad hacia todo. Entonces, podemos decir muchas cosas, pero es fácil verlo prácticamente a lo que hace una buena. Entonces, yo sé que ahora algunas están renegando con esto,
tienen que presentar el padrón de asociado al INAE antes de octubre, ¿sí? Y todo lo que tenían, ¿lo tenían bien? ¿Habían pedido todos los datos? ¿El sistema te permitía llenar algún campo sin ponerle todos los datos? Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir cuidando. Entonces, tenemos precisión, tenemos que tener consistencia. Si tengo más de un sistema, los sistemas tienen que estar bien, tienen que permanecer en los dos datos bien. Si tengo un sistema para el pañuelo y tengo un sistema contable que no están relacionados, tengo que saber el código de uno y el código de otro que me permita seguirlo de un lado para el otro. ¿Sí? No tener distintos sistemas. ¿Sí? Los datos los busco de un solo lado. ¿Sí? Nosotros tenemos un problema, tenemos los asociados que tienen distintos servicios, distintas conexiones y encima capitalizan continuamente. Y yo necesito saber qué debe el asociado, qué debe por capital, qué debe por cada servicio. Tengo que hacer el costeo y el costeo encima lo tengo que presentar en un balance como no lo presenta en ninguna otra entidad. ¿Sí? Es un tema, pero si yo lo llevo bien, la calidad de información que tengo es tremenda y las decisiones que puedo tomar y cómo me puedo adelantar a problemas es fantástico. Lo que puede ser un problema puede ser nuestra mejor ventaja, depende. Depende cómo lo tengamos nosotros. ¿Sí? Después, todo lo que necesitamos. Vuelvo a decir, hoy no tenemos problema para la cantidad. Tenemos problema que no estén bien, que estén incompletos. ¿Sí? Al día. La contabilidad de ustedes, ¿cada cuánto la presentan al consejo? O el consejo, ¿cada cuánto recibe un balance? Bimestralmente. O sea, es viejo. ¿Sí? Si yo la tengo al día. Los consejeros, ¿tienen el tablero de control de la cooperativa en sus celulares? ¿Se puede? ¿Sí? Cada día, todos los días, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar. Antes necesitábamos que un administrativo nos mande un resumen, nos pase cosas, o sea, necesitábamos un montón de gente. Hoy no, es automático. Y es inmediato. Me tengo que asegurar que esté al día. ¿Sí? Y que cumpla con todo lo que yo he definido esos datos. Entonces, si tenemos buenos datos, ahí empezamos a hablar de la transformación digital. Si no tengo buenos datos, no voy a ningún lado con la transformación digital. Hoy nadie duda que tenemos que ser proactivos con esto. ¿Sí? ¿Alguien piensa que la inteligencia artificial no le va a impactar? No, eso ya está fuera de discusión. Ahora, muchos empiezan a decir, bueno, quiero ponerla ya. Entonces llamo a ingenieros que me digan, necesito poner inteligencia artificial, necesito poner ciencia de datos. ¿En qué? ¿Para qué? Y ahí está la pregunta. ¿Sí? Si no, ¿qué voy a hacer? Voy a gastar más. Voy a llamar a un ingeniero para que me traiga inteligencia artificial, para que me ponga más software que va a quedar hermoso y guardado porque nadie lo va a utilizar. Entonces, para empezar este camino, que muchos lo han empezado, inclusive lo dijeron los dos antes, y van a escucharlo por todo lo que me sigan a mí, siempre vamos a empezar por una sola cosa, que es el diagnóstico. Saber dónde estamos parados. Entonces, vamos a empezar por lo básico, ¿sí? Todavía tenemos mucha planilla de Excel. Todavía tenemos sistemas totalmente desconectados, viejo. Si estamos con eso, ahí está el primer paso. Lo primero que vamos a trabajar es con la gobernanza de los datos. O sea, vamos a empezar a gobernar los datos y vamos a empezar a limpiar esos datos que tenemos. Empezar a tener claridad sobre lo que tenemos hoy, para decir hacia dónde vamos. Porque si no, va a fracasar. Va a ser un exitoso fracaso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No es el software.
software hay para todo. Hay gente tremendamente capaz en la República que le va a generar lo que necesiten. Ahora, lo primero que yo necesito es tener un plan realista. ¿Qué datos utilizo? ¿Cómo los tengo? ¿Hacia dónde voy? Entonces, vamos a ir con estas cosas. Primero, el diagnóstico. Como los médicos, esto lo digo en otra charla, como los médicos cuidan la vida de las personas, el consejo de administración es el médico de la cooperativa. Son los que diagnostican. Su función es diagnosticar. Su función es ver que esté bien y si no, qué enfermedad puede tener para solucionarla antes de que esa enfermedad se vuelva grave. Las reuniones, si son el 100% para tomar decisiones, están fritos. Las reuniones del Consejo de Administración deben ser por lo menos un 50% para diagnóstico y el resto para tomar las decisiones. Porque se supone que si tuvieron los datos, tuvieron toda la información, tomar la decisión es más rápida. Pero ver el futuro y qué nos puede pegar, eso es lo que lleva más debate y más análisis. Entonces, lo primero hacemos el diagnóstico y después vemos qué tenemos. Los procesos en sus cooperativas, ¿están documentados o son orales? ¿O ninguna de las dos? ¿Documentados o orales? Documentados. ¿Alguno leyó el documento ese? ¿Se lo dan a los empleados cuando empiecen a trabajar y le dan el documento? Che, si lee esto, ¿sabe cómo hacerlo? No. ¿Sí? Como dijo recién, justo el anterior dijo, la oralidad es una parte, lo escrito es otra parte y necesitamos las dos. Te lo explico, pero me aseguro que lo tengas escrito. Necesitamos las dos. Entonces, documentación. Pareciera que me hubiesen puesto de acuerdo. Dije, me va a servir todo lo que dijo anteriormente. ¿Sí? De ahí, tenemos que capacitar al personal sobre lo nuevo. De hecho, de todos los que están acá, ¿todos han usado inteligencia artificial hoy? ¿Para algo? ¿Sí? ¿Para qué lo usan? ¿Qué es lo que más lo usan? ¿Para estudiar. ¿Para otra cosa? ¿De forma laboral? ¿Todavía? Recordatorios rápidos, sí. Fantástico. ¿Sí? Fantástico. A ver, lo podemos usar para un montón de cosas. Y nos simplifica el tiempo tremendamente. Y también como padre, para el estudio, mi hijo el viernes el sábado, me dice, tengo que presentar un PowerPoint. ¿Para cuándo? Para el lunes. Ajá, ¿de qué? Del periodo entre guerra, de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ajá, ¿tenés documentación? No, nada. Estamos a sábado, a la tarde. La inteligencia artificial armó un resumen de 8 hojas, de 20 años de periodo entre guerra, de las emociones, qué pasaba en la República Argentina, y 2 PowerPoint. En este momento que yo estoy hablando, mi hijo lo está presentando en el colegio porque se lo pasaron del lunes a hoy. Pero fíjense que en otro momento, me hubiese tenido todo el fin de semana, dice, papi, ayúdame con el PowerPoint, ¿vos qué hacés PowerPoint? Hoy le enseñé a hacerlo a él, ya no me va a necesitar. Ahora, ¿qué tenía que aprender? A hacer las preguntas correctas, a ver que la información sea correcta y a compararlo. Si él se quedaba con un PowerPoint, yo le decía, mira, uno dice esto, si yo le pido a 2 o 3 inteligencias diferentes, vas a ver qué es lo mejor. Bien, y otra cosa que también hablaron hoy, monitoreo constante, mejora continua. Vuelvo a decir lo mismo que dije al principio, o mejoran poco a poco o mueren poco a poco. No hay otro camino. Entonces, y esto vale para los datos y vale para todo, ¿sí? Lo que tenemos que mejorar y que parece mala palabra en todas las empresas es el control interno. ¿Sí? Y el control interno, de hecho, los invito a los consejeros a que lean el informe del auditor de su cooperativa. Y vean el párrafo que dice, el control interno es responsabilidad del Consejo de Administración.
¿Sí? Entonces, el Consejo de Administración es el que maneja el control interno. ¿Lo tiene que hacer? No, pero ¿es responsabilidad de él? Sí. ¿Tiene que ser una cultura? Sí. ¿Qué es el control interno? Fíjense, esta es la definición. Un proceso implementado por las máximas autoridades, diseñado para proporcionar una seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos de la entidad, incluyendo la confiabilidad de la información financiera y operativa. Vamos más fácil. Primero, es un proceso, no termina. ¿Sí? Hoy hablaron del proceso. ¿Sí? Famoso. Bueno, es eso. Es continuo, continuo. Mitiga los riesgos. Fíjense que dice, no me da seguridad total, mitiga. Me da una seguridad razonable. ¿Sí? Es decir, que voy a tomar una decisión y con más información no cambiaría esa decisión. Pensado para facilitar los objetivos. Es decir, que si no tengo claro los objetivos, no puedo tener claro el control interno, no puedo tener claro los controles. ¿Y eso es para qué? Va a asegurar la integridad de los datos, va a asegurar con la fuente que ustedes van a tomar las decisiones. Ese es el control interno. Asegura la fuente con la que ustedes toman decisiones. Entonces, dentro de las normas que tenemos de control interno, el más común, el más conocido, el que se usa a nivel mundial, es el marco COSO. ¿Sí? Para no entrar en tecnicismo, el marco COSO lo que habla es de un ambiente de control. ¿Cómo traducimos ambiente de control? Es cultura organizacional. Me gusta que haya control. No es optativo, no es aleatorio, no, es continuo. Me gusta que haya control. Acepto el control y me siento mal cuando no hay control. Entonces, es tratar de lograr esa cultura. Porque esa cultura es para dar calidad a los datos. Entonces, el marco COSO, lo primero que nos manda es evaluar el riesgo. Todas las empresas tienen riesgos diferentes. No hay una igual a otra. Son parecidos, pero no son iguales. Entonces, si tengo una cooperativa enorme que tiene una administración, donde tiene una tesorería, donde tiene un área de compra, y están todas personas separadas, y el que hace una cosa no hace la otra, puedo tener un riesgo de que la burocracia sea larga, de que alguno no haga lo que tiene que hacer deficientemente, pero no voy a tener el riesgo de fraude, está más mitigado. Ahora, si en una cooperativa tengo una persona que compra, que vende, que pague, tengo un riesgo alto. Entonces, ni lo grande ni lo chico me hacen más o menos riesgosos. Todas tienen sus riesgos. La diferencia es que algunos lo tienen en un lado y otros lo tienen en otro lado. Entonces, lo primero que hago es hacer ese mapa de riesgo. Hago un mapa de riesgo, evalúo cuáles son los riesgos más peligrosos que me pueden impactar y después voy a elaborar actividades de control. Pero lo parto de lo que tengo, no de un manual. Entonces ahí voy a tener controles preventivos, detectivos o correctivos. Fíjense que el marco ya nos dice que es probable que te equivoques. No dice no te vas a equivocar. ¿Sí? Dice, vamos a tratar de que no. Por eso vamos a tener todos los controles preventivos. Si pasó, tengo que tener algo rápido que me lo diga. Monitoreo constante. Entonces, los correctivos cada vez van a ser menos y menos costosos. O sea, tenemos que tratar de esto que sea lo mínimo posible, esto lo máximo posible, y esto que me permita ejercer acciones de tal manera que ya preventivamente lo pueda evitar. Ahí, esto le va a llegar a ustedes, ahí tienen un montón de ejemplos prácticos de controles de los tres tipos. Y le dejo tareitas para que empiecen la autoevaluación, para que empiecen el diagnóstico. ¿Sí? Esto es solamente, no es la punta del iceberg, es el brillo de la punta del iceberg. ¿Sí? Pero empiecen, háganse esta pregunta.
tomen 10 minutos de la próxima reunión del consejo y empiecen a ver eso. A ver qué respuesta le da. Y sean sinceros para ver cómo tienen que empezar con esta historia. Entonces, ¿cómo vamos implementando el monitoreo para los controles? Siempre lo mismo, diagnóstico. Yo veo cómo estoy hoy y veo qué brechas tengo, qué me falta. Con esas preguntas ya empiezo a ver brechas, ¿sí? De ahí empiezo a desarrollar esos controles, pero siempre teniendo en cuenta el riesgo. No voy a empezar por lo menos riesgoso, tengo que empezar siempre por lo más riesgoso. Si no, gasto pólvora en chimaco. Ya me voy. En estos controles, ahí empezamos a aplicar tecnología. Ahí ya empezamos a aplicar tecnología. ¿Sí? Tenemos un montón. ¿Sí? Y con esa implementación vamos a empezar a hacer los ajustes tecnológicos. Y acá viene otra clave. Cuando hacemos la implementación, tienen que aparecer roles y responsabilidades. Esa es la otra parte fuerte, o sea, medición, control, responsabilidad. Tiene que haber un dueño del dato. ¿Quiénes son los que van a producir ese dato? Porque si no vieron que hay que hacer esto, ¿quién lo termina haciendo? Nadie. Cuando somos todos, no es ninguno. Entonces, no, este es el que produce este dato, este es el que produce este dato. Entonces, este es el dueño. Hay alguien que controla a ese dueño, hay alguien que custodia que esos datos no sean manipulados, y después está el importante, el usuario de ese dato. Porque si tenemos esto y no lo va a usar nadie, no solo no redujimos costos, aumentamos costos. Entonces, no lo hagan. Sigan como está. Si no van a querer hacer esto, no cambien. Entonces, y de ahí el monitoreo. Vamos a establecer las mediciones. ¿Qué queremos? Las claves, ¿sí? Los indicadores de performance. Llegamos a esto, llegamos a esto, llegamos a esto. No llegamos, ¿por qué no llegamos? Y proceso, de nuevo, continuamente. Estamos, mejora continua. Ya lo he hecho como 20 veces, pero vamos a tratar de que quede grabado eso. Entonces, ese monitoreo, eso que medimos todo, y lo medimos continuamente y lo controlamos, la tarea más difícil y la tarea primordial de los consejeros, los gerentes, los directores, es que eso se haga cultura. Le preguntan después al que estuvo anterior cómo lo hacen para trabajar con ellos, cómo trabajan para hacer que eso sea cultura. ¿Sí? Nadie me puede decir, che, me controlás porque tenés desconfianza. No. Te controlo porque estoy midiendo. Y midiendo puedo ir mejorando. ¿Sí? ¿Cada cuánto mido? Por ejemplo, ¿han medido cuánto tardan las cuadrillas en hacer una reparación? ¿Cuánto tardan entre que llega el reclamo y se termina solucionando? ¿Cuál fue la satisfacción del cliente entre que hizo el reclamo y tuvo solucionado el pedido? Son medidores. Todo eso lo podemos hacer, sí. ¿Se puede hacer de forma rápida? Sí. Terminó el reclamo y le mandé un WhatsApp. Ya ha sido, me puede confirmar que el servicio ha sido recibido y me puede evaluar la calidad del servicio y si fue con este parámetro. La gente se lo va a contestar porque es 2 segundos. Vieron que hasta puede hacer una encuesta en el WhatsApp, 2 segundos. Después es el tema, si lo medí, ¿qué hice? Porque después, a ver, si lo miden y no hacen nada con eso, la gente ¿qué va a decir? ¿A qué miércoles me preguntan esto si después no van a hacer nada? Y no solo no contesto más, me enojo más. ¿Sí?
Los datos tienen eso, es un boomerang. Es buenísimo. Pero cuando lo tiro tengo que estar dispuesto a agarrarlo porque si no, me pega. Bien. De ahí empecemos a usar todos los sistemas que hay. Esto hoy, extraemos datos de un lado, lo transforma el sistema y lo carga donde sea. ¿Sí? Usamos la IA y tratamos de tener un sistema único. Ayer veía un TikTok y había un hombre que decía, ¿podemos calcular la edad promedio de todos los que estamos acá en 30 segundos? ¿Qué les parece? ¿Saben cómo lo hizo? Muy simple, agarró, pegó un código QR, acá les pidió que saquen los celulares, sacaron el celular le abrió la cámara y se sacaron una foto. Eso lo hizo este programa, extracción, transformación y carga. De ahí lo pasó por una inteligencia artificial que decía, de acuerdo a cómo es tu rostro, te dice más o menos cuánto era tu edad. Después lo pasó a un Excel, volvemos al mismo sistema de acá, que calculó la edad promedio y lo tiró al PowerPoint inmediatamente. 30 segundos. ¿Sí? Más o menos podríamos decir que la mayoría de acá hemos vivido los 3 mundiales que Argentina salió campeón, y ahí no me estaría equivocando, y eso es por verlo nomás, pero ¿lo puedo hacer más seguro? Sí. Entonces, ¿qué edad tengo? ¿Cuáles son mis usuarios? ¿Dónde están los rangos poblacionales? Por primera vez tenemos 20 generaciones, los millennials, los centennials, los X, los Y, los Z, los boomers. ¿Piensan todo iguales? ¿Sienten iguales? No. Tenemos una diferencia abismal. La tenemos también adentro de la empresa, ¿no? ¿Sí? Nosotros los más viejos hablamos de la camiseta. Los chicos dicen, ¿la qué? Vamos y vamos, si no, me voy. ¿Sí? El derecho de piso, tan famoso para nosotros. Pregúntenle a un chico, ¿qué opina del derecho de piso? No, nada. Entonces, cambia la cosa. Entonces, ¿y cuál es el problema? Que yo tengo que satisfacer a todos. ¿Cuál es la edad de la población que van a las asambleas? ¿Tenemos de las 5 generaciones? No. ¿Estamos errándole? Sí, porque se va a morir la cooperativa si no tenemos reemplazo. Bien, entonces tenemos que ir avanzando, aprovechando la inteligencia de los negocios. Para eso, para aplicar cualquier tecnología de ciencia de datos, de inteligencia artificial, vamos a tener que es lo mismo que aplicar para cualquier proceso. Siempre vamos a tener que empezar desde la visión y la estrategia. Se los deben haber repetido no una, 800 veces. El problema es que lo seguimos repitiendo porque todavía no nos internalizamos que si no tenemos una visión clara, no sirve. Y esto también por ahí, a ver, nuestro tipo de entidades, al tener consejos de administración que tienen periodos cortos, juega un poco en contra de la estrategia. Porque si viene otro y cambia toda la historia y todo, ¿sí? No es algo que tenemos, es algo que tenemos en contra de las cooperativas y las mutuales. Vamos a seguir defendiendo nuestro sistema democrático, todo eso, pero acá es una amenaza que tenemos o una debilidad que tenemos. Entonces, si tenemos claro hacia dónde vamos, ahí empiezo a decir qué tecnología voy a usar, cómo lo voy a usar. Entonces, primero vamos a definir bien eso. Para tener una visión estratégica más clara, acuérdense, las cooperativas, ¿para qué se hicieron? Pero esos objetivos, ¿qué son? Necesidades, ¿sí? Entonces, una persona tenía una necesidad. Y estamos para satisfacer necesidad. Entonces, tengo que ver, no es mala palabra cliente, ¿sí? No, esto no le da fin de lucro, no. Tengo que ver quién es, cuál es la necesidad, ¿sí? Y entonces, ahí
empezamos a ver que el cliente de hoy no es lo mismo que el cliente de hace 10 años atrás, ni menos de hace 20 años atrás, y menos hoy que desde el celular puedo comprar, ¿en dónde? En cualquier lado. Como decían hoy, puedo comprar acá o puedo comprar un satélite de alguien que lo maneja en Estados Unidos. ¿Qué me voy a fijar? ¿Qué factores voy a ver? ¿Cuál me cobra menos? ¿Cuál es más rápido? ¿Cuál me satisface? Y si ese variable en algún momento cambió, ¿me voy a quedar con el viejo porque lo quiero? No, entonces el cliente de hoy es muy exigente, es muy cortoplacista. Hoy, lo que me da mejor hoy, por lo tanto no me da predecibilidad y no es cooperativista. O sea, no tiene, a mí me lo da la cooperativa. ¿Le importa 3 copinos quién se lo da? ¿Le importa qué? Él. ¿Y cómo lo quiere encima? A un precio bajo, con una calidad alta, ¿sí? Y en función de todo eso, ¿qué me genera? ¿Sí? ¿Y qué emociones? Lo único hoy que crea vínculos son las emociones. Con el riesgo, como dijo antes, que antes uno se asociaba a tal marca por tal deportista. Hoy no. Cada vez más difícil. Entonces, tengo que tener todo esto claro en mi estrategia. No me van a comprar porque soy cooperativa. No. Se acabó eso. Me van a comprar que también satisfago su necesidad. Entonces, un tema que es común, no voy a decir que ustedes lo tienen, sino que es común en las cooperativas, sobre todo las de servicios públicos, que estuvieron con servicios monopólicos donde no tenían que salir a venderlo. ¿Sí? Entonces, tenían una postura muy no dialoguista porque era simétrico. Si lo querés, me lo pedí a mí, si no, lo lamento, no lo tengas. No era una decisión, por lo tanto era para allá. ¿Sí? Lo que yo te doy, vos lo comprás como te lo doy. Hoy eso se va acabando, porque empieza a aparecer encima muchas tecnologías que reemplazan de otra forma, más o mejor, a lo que nosotros también damos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, nos convierte ahora en tenemos que tener más diálogo, más relación, más participación y hay más simetría, y la información también la tienen ellos. Entonces, hoy todos evalúan, y si me pongo paneles solares, y si me pongo termotanque solar, y empiezo a evaluar, y estoy evaluando continuamente ¿qué? Costo-beneficio, costo-beneficio, costo-beneficio. Entonces, mientras más avanza la tecnología, más evalúan costo-beneficio, y yo tengo que generar más compromiso con ellos para existir. Entonces tengo que estar al tanto de lo que quieren. Entonces, eso, con respecto a eso que nosotros evaluamos como estrategia, tenemos que ver cómo estamos. Y acá el diagnóstico, vuelvo a decir, no nos pongamos careta y no nos pongamos en el pasado. Nosotros fuimos, eso le interesa a los fundadores, nada más. Sáquense eso de la cabeza, no sirve hoy, ni le interesa a los que vienen. ¿Sí? Tenemos que generar que ellos quieran ser, no fuimos. Yo quiero que esto esté acá. ¿Por qué? Por esto. ¿Cómo lograríamos que los chicos digan, qué lindo que es ser parte de la cooperativa? ¿Vieron que los chicos usan buzos Nike? ¿Se imaginan uno usando Coop, Mortero, Coop, Jesús María, Coop, Arroyito? ¿No se imaginan? Pero sería bueno. Tienen los buzos de 5º año gratis y lo van a tener. No. Bien, entonces, ahí, una vez que tenemos qué queremos, cómo estamos, empezamos a definir los procesos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo trabajamos para que todo eso nos empiecen a dar esas cosas claves? Y entonces ahí, una vez que decimos, bueno, esto es lo que queremos, acá es lo que estamos, esto es lo que nos llevaría acá, lo vuelvo a revisar a ver si lo que definí está bien. Va una segunda revisión.
Y de ahí empieza la transformación. Ahí empiezo a meterlo. Cuando ya lo revisé por segunda vez y vuelvo a detectar ineficiencias. Porque las voy a detectar. ¿Por qué? Porque entre lo ideal y la realidad también vuelve a haber una diferencia. Entonces voy con lo posible para ir llegando a lo imposible. Y entonces ahí empiezo a poner la tecnología. Empiezo a definir los roles y acá podemos poner tecnología y no involucrarnos. Podemos decir, hagan. No, hay que seguirlo, hay que estar atrás. Tengo que ver que lo que digo, ¿cuántas veces se involucran para saber las decisiones que tomaron el Consejo de Administración se hicieron operativas y en qué tiempo se hicieron operativas? ¿Bien? Entonces, sí, definimos esto, pero no hay nadie que lo lidere, nadie que lo controle, nadie que lo siga. La cosa se va a perder, se va a diluir. Otra vez gastamos plata al vicio. ¿Sí? De ahí decimos, che, lo vamos a implementar así, en este tiempo, en este espacio. Así medimos. Vamos viendo cómo lo vamos implementando y si nos vamos llevando. Ejecutamos la transformación y otra vez empezamos de nuevo porque lo tenemos que medir y tenemos que mejorar. Entonces, cuando hablamos de IA, cuando hablamos de gobernanza de datos, cuando hablamos de auditoría en tiempo real, no estamos hablando de futuro. Hoy lo estamos aplicando. ¿Sí? Ahora, ¿qué capacidad tenemos en la cooperativa para medir y para controlar? Es la pregunta. ¿Cada cuánto lo hacemos? Y si esa información llega o no llega. Si llega procesada o no llega procesada. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Entonces, el futuro pertenece a las organizaciones que no solo recopilan datos, sino que implementan controles robustos para garantizar su calidad y para transformar esos datos en la fuente para tomar decisiones. Ahora, si la siguen tomando intuitivamente, no tiene sentido todo esto. ¿Sí? Entonces, establezcan una política clara de gobernanza de esos datos, los roles, las responsabilidades. ¿Se acuerdan de eso que habíamos definido? El usuario, quién lo crea, quién lo controla, quién lo custodia. Implementen controles exhaustivos. Siempre hagan primero el mapa de riesgo, monitoreen y reporten y inviertan en capacitación y armen una cultura de la medición y del control. ¿Sí? Los datos siempre fueron un recurso invaluable. Hoy son una necesidad fundamental. Y sin control interno no tienen calidad. Si no hay calidad, entra porquería, sale porquería. Gente, ha sido un gusto. Se supone que es un conversatorio, que haya un feedback, pero bueno, son cortitos los tiempos, hay muchos oradores, son todas las charlas muy buenas, así que espero que disfruten de esta jornada. Maravilloso, aplaudo a los organizadores y espero que haya cada vez más cooperativas y cada vez estén todas más interesadas en ir mejorando. Nos vemos. Fuerte el aplauso para Ernesto. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Muy amable.